1 Corintios 4, 19 al 20. Aleluya. 1 Corintios 4, 19 al 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo hablándole a los corintios. En otra versión dice: pero pronto iré a visitarlos, si el Señor quiere. Cuando esté allá, sabré no solo lo que esos arrogantes pueden decir, sino lo que realmente pueden hacer. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Cualquiera puede hacer una exégesis bíblica, cualquiera puede usar versos de la Biblia, mensajes y hacer tantas cosas. La pregunta es: ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder para cambiar a la misma persona que está predicando? Si el poder no cambia a la misma persona que está proclamando el evangelio, es mejor que se calle. Viendo la tragedia de un predicador que andaba azotando personalmente a todo el mundo, nadie más estaba bien, era el único solo con ese discurso de odio, ese discurso de ofensa personal y de nombres. Y ahora, cuando se descubre su pecado secreto y las aberraciones sexuales y virtuales que estaba haciendo, yo me doy cuenta que alguien puede predicar de la segunda venida, predicar del rapto, predicar de esto y predicar de lo otro a la misma vez que está podrido, sin que haya un cambio radical y fundamental en la persona. Que Dios nos cuide de eso. Que Dios nos cuide de eso. La palabra tiene que tener poder, primeramente para cambiar al que la predica y para cambiar a los oyentes. Y debe venir con pureza, debe venir con fuego y con gloria. Por las palabras que leemos aquí en 1 Corintios 4, 19 al 20, es evidente que en el tiempo, aún en el tiempo de Pablo, ya había predicadores que por su arrogancia habían abandonado el poder de Dios y estaban operando en mera palabrería. Prefiero morirme, que Dios me lleve antes que sea mi tiempo y que yo no caiga en la mera palabrería del evangelio, en la mera manipulación, y que yo no pueda ser un instrumento de Dios para bendecir al pueblo especial de Dios, porque el pueblo de Dios es especial. Jesús murió por ellos. ¿Cómo yo no voy a amarlos? ¿Cómo no voy a cuidarlos? ¿Cómo no voy a ser celoso por ellos? Aunque no asistan a Maranata. Yo no soy apóstol de Maranata, yo soy apóstol del cuerpo de Cristo. Me impresiona un hombre como Pablo, que conocía el poder de Dios. Reta a estos palabreros, que iba a ir a ellos para demostrarle algo. En el tiempo de hoy hubieran dicho que Pablo era un arrogante, era un prepotente, creía que era mejor apóstol que nadie, más santo que nadie, pero él sabía cuál era su identidad y no tenía miedo a demostrarla. Porque si los que están en error tienen orgullo en su error, ¿por qué los que estamos en la verdad no tenemos firmeza y seguridad en la verdad que proclamamos? Él los reta: voy a ir a ustedes para demostrarles que el reino no consiste en palabras, sino en poder.
¿Qué diría hoy Pablo si diera una gira apostólica por las iglesias del occidente? ¿Qué diría Pablo si diera una gira apostólica por las iglesias de Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe? Cada vez que la iglesia y sus ministros pierden el poder de Dios, lo sustituyen con palabras. Lo sustituyen con programas, con fábulas, con tantas cosas. No olvidemos que el apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En otras palabras, muéstrame tu fe sin tus acciones correspondientes y yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones correspondientes. Estamos hablando hoy de un reino de Dios. Se ha maltratado, se ha tergiversado el tema del reino en una forma que ya algunos se cierran cuando uno menciona la palabra reino. Reino no tiene que ver nada con edificios, con empresas, ni con dinero, ni con multimillonarios. El reino de Dios es el poder de Dios, es la manifestación de Dios a favor del mundo. Jesús predicó el evangelio del reino, lo mismo los apóstoles. Y este evangelio del reino será predicado y entonces vendrá el fin. Vamos a predicar el reino con manifestación de poder. Necesitamos volver a la manifestación de poder en la iglesia. Venga tu reino se va a convertir en una realidad en nuestra oración. Lo primero que yo quiero decirte en esta noche es que tú tienes que entender la naturaleza sobrenatural y absoluta del reino de Dios. El reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios tiene leyes absolutas. Salmo 145, verso 10 al 13 nos da algunos conceptos acerca de este reino del cual estamos hablando en esta noche. Verso 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, indicando esto, que en el reino de Dios hay gloria. Y hable de tu poder. Tres palabras que van juntos: reino, poder y gloria. Van juntos. La gloria de tu reino digan, y hable de tu poder. Con razón el Padre Nuestro termina: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, my God, y tu señorío en todas las generaciones. Y yo declaro en esta noche que el reino de Dios está en este lugar. Levantamos las manos al cielo y decimos: Señor, venga, venga, venga tu reino. Que tenemos que entender acerca de este reino, que es el dominio universal del poder y la autoridad de Dios. Se les ha olvidado a los hombres que todavía Dios no solamente domina en los cielos, domina en la tierra. Pone reyes y quita reyes. Abre iglesias y cierra iglesias. Levanta apóstoles y baja apóstoles. Hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. Él no ha perdido el dominio universal, no lo tiene otro. Entendamos la naturaleza de este reino, que todas las leyes del universo están sujetas al reino de Dios. Nada se mueve en este mundo. Todas las leyes de física están sujetas, son leyes del reino de Dios. La tierra está en su órbita porque es una ley del reino de Dios. La ley de gravedad es una ley del reino de Dios. La ley de siembra y cosecha es una ley del reino de Dios. La ley de reciprocidad, que lo que tú das tú recibes, es una ley del reino de Dios. Y están sujetas al reino de Dios. Y no hay nada que ningún hombre pueda hacer para evitar que esas leyes se manifiesten. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
No creamos que nuestra oración y nuestro ayuno puede violar y cambiar los efectos de leyes que nosotros mismos hemos puesto en moción o en movimiento, perdón. Fue una traducción incorrecta de motion. La creación completa tiene que responder a la manifestación del reino de Dios. Está sujeta. Dios es el rey del universo, pero no solamente es el rey del universo, es el juez supremo del universo, es el administrador supremo del universo. Y ha hecho leyes. No estamos hablando de los 10 mandamientos, no. Estamos hablando de leyes de funcionamiento. Principios divinos, principios legales, que si los obedecemos, seremos bendecidos. Si los desobedecemos, seremos malditos. Y no es que Dios anda maldiciendo a nadie. Nosotros nos maldecimos con nuestra desobediencia al quebrantar las leyes del reino de los cielos. Pablo define este reino con 3 palabras. Él dice: el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, no consiste, sino que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo primero que define el reino es justicia. Justicia es la forma correcta, la forma íntegra, la forma derecha de hacer las cosas. Y voy a decirte algo: el reino de Dios se va a manifestar en contra de aquellos que no practican justicia. El reino de Dios se va a manifestar en contra de aquellos que no manifiestan rectitud e integridad. Y no importa quién sea. El reino de Dios no discrimina porque sea un cristiano de 40 años o un profeta de 50 años o un pastor de una mega iglesia. El reino de Dios es absoluto. No discrimina. Si alguien sencillo ama a Dios, es bendecido. Si alguien complicado se pone complicado con Dios, no va a recibir la bendición. Ustedes pueden operar en las leyes del reino de los cielos. Esto no es algo especial para un grupo selecto de pastores o de una cúpula apostólica o profética o una cúpula importante que sale por los grandes canales de televisión en el mundo. No, esto es para el creyente, para el que cree. Tú calificas. Somos hijos del reino de Dios. Alguien diga aleluya. Pablo define que es justicia. Justicia, paz y gozo. El que no tiene la justicia de Dios no tiene paz. Por eso tiene que estar yendo cada semana a Rocha a comprar pastillas. Lo define como justicia, paz. Y donde hay paz, hay gozo. Hello. Mírenme bien. Yo no debo nada, no escondo nada. Alguien dijo hoy: vamos a ver qué tiene él en su closet. Y yo digo: no tengo nada. Y si tuviera algo en mi closet, sería un hombre suficientemente valiente para manifestarlo y pedir perdón. Y me puse violento. Yo reto a los otros que tienen cosas en su closet que las saquen. Y si se arrepienten, los perdonamos. Oramos por ellos. Pero tienen que sentarse un tiempo a restaurarse. Especialmente al que más se le da, más se le requiere. Tú no simplemente pecas y enseguida sigues en el altar como que no pasó nada. Diga: justicia, paz y gozo de Dios en el Espíritu Santo. El reino de Dios coopera y trabaja con el Espíritu Santo. ¿Quieren que le diga algo? Se requiere una persona con autoridad de arriba para traer y manifestar el reino de Dios. Puede ser un niñito, puede ser un joven, puede ser un analfabeta, puede ser un pobre. No tiene que ver con títulos universitarios ni con
ni con títulos empresariales o con títulos jerárquicos religiosos, nada de eso. Tiene que ver con el corazón contrito y humillado. Que ha recibido el reino de Dios, diga, levanta la mano y diga: yo recibo como un niño el reino de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesús? El que no recibe el reino como un niño no puede entrar en él y no puede operar en él. Hay que creer, hay que tener fe. Oh, glory, 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 glory. Número 2, el reino de Dios no se demuestra con meras palabras. Que mucha palabrería hay, que mucha palabrería se escribe, que mucha palabrería se manifiesta, que mucha palabrería hay en Facebook. Todo el mundo es teólogo ahora. Todo el mundo es predicador. El reino de Dios es más que una filosofía o una doctrina. Estamos hablando de algo divino, de algo espiritual. Cualquiera tiene una doctrina o una filosofía, ¿no? Las palabras sí que pueden ser contenedoras del poder del reino de Dios en la medida que salen de la boca de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Sí que las palabras pueden tener poder en la medida que salgan de la boca de Dios. Y saliendo de la boca de Dios son puestas en la boca de un hombre o una mujer de Dios que está caminando en justicia, paz y gozo. Y esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo nunca pueden volver atrás vacías. Podrán tratar de fusilar tu carácter, podrán tratar de negar la verdad, pero el reino de Dios prevalece, porque el reino de Dios está fundado en verdad absoluta. Wow. Pablo descubrió esto en Atenas. Cuando Pablo fue a Atenas, Pablo no estuvo a la altura de lo que él conocía del reino de Dios. Trató de congraciarse con las otras religiones para tratar de ganárselos. Cuando él le dice: caminando por vuestros altares encontré un altar que dice al Dios no conocido. A ese Dios no conocido es al que yo vengo a predicar. Trató de usar lo que usan muchos predicadores, algo natural, para traer una verdad espiritual, pero estaba totalmente fuera de contexto. El mismo Pablo estaba fuera de contexto. Hay gente que dicen: qué sabio fue Pablo, qué sabio fue Pablo, lo que hizo. Wow, se aprovechó de aquella educación. Una pregunta: vamos a ver los resultados, ¿cuáles fueron? Al final no se convirtió nadie. No hubo una expulsión de demonios, no hubo una sanidad de un cojo, no hubo resurrección de muertos, no hubo ninguna manifestación de poder. Simplemente algunos discípulos se le añadieron. Muy diferente a cuando Pablo fue a otras ciudades y simplemente anunció el poder de la resurrección de Jesús, que Jesús se había levantado de los muertos, que Jesús estaba trayendo un reino inconmovible, un reino sobrenatural, que Jesús podía hacer cosas que nunca ningún otro Dios había hecho. Por eso es que cuando Pablo le escribe a los Corintios, recuerda, aquello fue en Atenas, ahora le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo, no lo busque. Él dice, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él está hablando del mismo, porque en Atenas él había ido con excelencia de palabras y de sabiduría y no le funcionó. Aprendió la lección. Bienaventurado el pastor o el profeta o el apóstol que puede aprender sus propias lecciones y puede aprender de sus propios errores. Dice: no fui con excelencia de sabiduría y de palabra, para que vuestra fe no esté fundada. No, y le dijo más: y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder. Y le explica por qué. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en lo que el hombre sabe, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Hello. Aquí no va a entrar esa hechicería ministerial, que la fe de muchas ovejas está puesta en la sabiduría de un hombre, o en la interpretación de un hombre, o en la manipulación de un hombre, en vez de estar fundada y fundamentada en el poder de Dios. Solamente alguien diga aleluya. Aleluya. El mismo Pablo descubrió esto en Atenas, que el reino no se demuestra con palabrerías o con filosofía o tratando de hacer analogías que no vienen al caso. Que mucha predicación hay análoga. Con razón, es análoga. No es digital. Ok. Haciendo analogías que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Y la gente se come esa guayaba podrida. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Y todo el mundo sabe, pero ¿cuál fue? ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué resultados hay? Muéstrame el resultado, muéstrame el poder, muéstrame el cambio. ¿Cambió a alguien? ¿Sanó a alguien? La excelencia de palabra no trae necesariamente la manifestación del reino. No lo trae. No lo trae. Y hay hombres que son muy buenos con palabra, son expertos en el verbo. Vacíos de Dios, vacíos del poder de Dios. Aleluya. Hugo Chávez hablaba más de 8 horas de corrido. Tenía una unción. Yo no dije cuál. La excelencia de palabras no trae necesariamente la manifestación del reino de Dios. Hitler podía inspirar a toda una nación y doblegarlo a sus antojos. Ahora, vamos a ver. Los hijos de Seba repitieron las mismas palabras de Pablo sin el poder y quedaron avergonzados ante el demonio. Repitieron la palabra, repitieron la fórmula. En el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera. Los demonios le brincaron encima. Antes de saltarle encima le dijeron: ok, nosotros sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Dice que le saltaron encima, le rompieron los vestidos, los hirieron y salieron corriendo. ¿Y qué pasó? En el nombre de Jesús de Pablo. Sabían la fórmula, pero no tenían el poder que tenía Pablo. Vamos a ponerlo de esta forma: el reino se proclama con palabras, pero se demuestra con poder. Diga conmigo eso, diga: el reino se proclama con palabras, pero se demuestra con poder. Vamos entonces al punto 3. El reino de Dios consiste en poder. Diga, el reino de Dios consiste en poder. Es un poder tan absoluto como Dios es absoluto. Es un poder que no reconoce límites. Es un poder que no reconoce imposibilidades. Y es un poder que en casos va aún por encima de la incredulidad de los hombres. Y aún a pesar de la incredulidad de los hombres, puede hacer cosas que nunca se han visto antes. Pablo le dice a los romanos que la incredulidad de los hombres no impide el poder de Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios ha hecho cosas por encima de lo que alguna gente ha negado o de lo que alguna gente ha puesto en tela de juicio. Porque Dios es absoluto. Hermanos, tenemos que volver a esta sencillez de la fe en Dios, de la fe en su reino,
de la fe en el Espíritu Santo, de la fe en lo que usted proclama. Siga proclamando con palabras, pero demuéstrelo con poder. El poder del reino desplaza todo otro poder antagónico, indicando esto, que cuando hay encuentros de poder se producen explosiones espirituales. Cuando hay encuentros, cuando el reino de Dios se encuentra con el reino de las tinieblas, salen chispas. Esto es más que mera palabrería o que mero ceremonial. Hay un desplazamiento espiritual. Donde quiera que el reino de Dios llegue, el reino de poder, el reino de gloria, el reino de autoridad, el reino de salud, el reino de prosperidad, el reino de abundancia, el reino de gloria, ¿qué hace? Desplaza. Hay una ley de física que dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Si viene un objeto más poderoso que el que estaba ahí, el objeto más poderoso desplaza. Yo no le tengo miedo a ningún vecindario. No le tengo miedo a ninguna ciudad por lo fuerte que sea o por la hechicería que sea. Yo oigo cristianos, ten cuidado, hay mucha santería. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo no estoy en esta área porque fue lo que me alquilaron, fue donde encontré y fue plan de Dios. Pero yo no tendría problemas en plantar una iglesia en las mismas puertas del infierno. Yo dije que no tengo problema en plantar una iglesia en las mismas puertas del infierno. Jesús dijo, yo edificaré mi. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecen. Alguien aplauda, haga algo. Podemos tomar la barriada más pobre y enriquecerla en un par de meses o de años. Podemos llegar al sitio con más pandillas o con más violencia y podemos cambiar ese lugar. Shalabaka, shalabaka. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque llevamos un reino con un poder absoluto, con un poder superior. Y por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Cada vez que lleguen a un sitio, abran la boca y digan, el reino de Dios ha llegado. El reino ha llegado. El poder ha llegado, la gloria ha llegado, la justicia ha llegado, el gozo ha llegado, la paz ha llegado, Dios ha llegado, el Rey del universo ha llegado. Aplauda, haga algo. Gira basó la bacaya la mahaya. Oh carrocequería la mahaya. Tengo espíritu de convención. O sentirlo. Así os predico en las convenciones. Siento unción desde la cabeza hasta los pies. Es que la creo, es que la siento, la percibo. Se siente como un baño de aceite. Siente como una capa que le ponen encima. Oh, ¿te has visto cuando alguien se pone una capa que hace así? Se la arregla. Adore. Haga algo, adore. Adórelo a él. Adórelo. Esto es de él. Es su reino. Es su iglesia. Es su poder. Es su pueblo. Poder de desplazamiento. Quítate que aquí llegué yo. Enfermedad, llegó la salud desplazada. Violencia, llegó la paz desplazada, la violencia. Pobreza, llegó la abundancia desplazada, la pobreza. Por eso es que si llega una iglesia y pastores y apóstoles que cagan el reino de Dios
vienen con la pasión del reino y representando al reino y que son fieles contenedores del reino, no hay forma que las cosas se queden iguales. Empieza a haber fricción, empieza a haber choque, empieza a salir las chispas de fuego, porque hay un conflicto entre la verdad y la mentira, entre el pecado y la justicia, entre la enfermedad y la sanidad, entre la mentira y la verdad. Empieza a haber un desplazamiento espiritual. Oh, Shalamahaya. Levanta las manos. Diga. Yo declaro que en Panamá está aconteciendo un desplazamiento espiritual. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha llegado. Y cualquier cosa puede suceder. Si lo cree, aplauda fuertemente. Oh. Jesús indicó que se requiere el Espíritu Santo para poder manifestar el poder del reino. Jesús dijo esta expresión: si yo por el Espíritu Santo, en Lucas dijo por el dedo de Dios, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vos. El reino de Dios se manifiesta, no hay que hacer tanta fuerza para sacar el demonio a alguien. Anoche yo estaba confrontando una situación y orando por alguien, gloria a Dios, y cuando empecé a amar a esa persona, amarlo y abrazarlo, se le manifestó el demonio. ¡Chu! Cayó. Que digan por ahí los ignorantes que yo no sé sacar demonios. Que venga él para sacarlos de él. Espíritu Santo, regresa a mi vida. Llénanos, bautízanos, habilítanos. La manifestación del poder del reino no es otra cosa que el cielo viniendo a la tierra. Por eso es que también se le conoce como el reino de los cielos viniendo a la tierra. Pues toda esa bobería que usted ha oído acerca del reino ahora. Yo no soy predicador del reino ahora. Yo soy predicador del reino de Dios. Que no es el reino ayer, ni el reino ahora, ni el reino después. Es el reino eterno de Dios. El reino siempre ha existido, porque es tan eterno como Dios. Oh, gloria a Dios. Gente que creen que descubrieron el reino ahora, pregúntenle a Jesús y pregúntenle a Pablo. A ver. Por eso se le conoce como el reino de los cielos. La razón por la cual el evangelio es el poder de Dios es porque hay un solo evangelio. El evangelio del reino de Dios. Vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. En Hechos 8:12, por favor, pónganlo en la pantalla. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Wow, el mismo día. También creyó Simón mismo. Simón era el chamán, era el brujo principal de la comarca. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Por qué se convirtió? Hubo un encuentro de poder, hubo un clash de reino, golpe de reino. Shihabasaya. Por eso los que estamos operando en el reino a veces que sentimos como que estamos cansados, como que estamos agotados. Sentimos como que
Pero otra vez viene la fuerza del reino para habilitarte. Por eso iglesia del reino no puede ser pasivas. Un pastor del reino no puede estar de vacación en vacación, jugando golf 3 o 4 veces a la semana y ora 5 minutos antes de predicar. Por esa razón es que están las iglesias sin avivamiento. Un hombre de reino tiene que estar metido en el reino, y tiene que estar en sus rodillas, y tiene que estar buscando a Dios, y tiene que estar ayunando. Es Karashala Mahaya. ¿Alguien cree que esto es religión? Esto no es religión, esto es poder de Dios. ¿Por qué creyó el chamán? ¿Por qué creyó el brujo? ¿Por qué? Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, porque vio un reino que era superior al reino oscuro que él operaba. Tenemos la posibilidad de hacer grandes hazañas con este reino. No hay demonio que se pueda oponer. No hay circunstancia que se pueda oponer. Este reino va a abrir el corazón de la gente. Este reino va a aquietarle al diablo. Este reino, si necesitáramos un templo para 15,000 personas, no hay ningún problema, porque el reino está preñado aún de dinero. Por eso yo no busco la plata y yo no busco el dinero. Busca primeramente el reino de Dios, y las demás cosas serán añadidas. ¿Y de dónde vienen las demás cosas? Vienen del mismo reino que tú predicas. Reino de abundancia, reino de poder, reino de gloria, reino de todo lo que tú necesitas. No hay nada. Todo lo que tú necesitas está en el reino de Dios. Alguien diga aleluya. Venga. Quiero hacerlo. No le había dicho, este no era el mensaje que yo se suponía que predicara hoy, hasta que el rey me dijo que lo cambiara. Vamos a ver algunas manifestaciones del reino de Dios, del poder del reino de Dios. Aunque no se le llame manifestaciones de poder del reino de Dios, eso fue lo que pasó. La apertura del Mar Rojo fue una manifestación del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se manifiestan, entran en operación leyes. Leyes que no violan las leyes naturales. Simplemente las suspenden. En lo natural, ¿cómo es posible que se haga una pared de agua sin tener sostén o sin tener concretos o algo que aguante, que apose el agua? Es imposible. Eso es lo natural. El reino de Dios se manifiesta y ¿qué? Y entonces suspende esa ley. Y por la operación del poder del reino de Dios, ¿qué sucede? El agua se vuelve una pared, y por ahí pasa el pueblo de Dios. Y no se le olvide eso. No solamente el reino de Dios se manifestó y se hicieron 2 paredes de agua a ambos lados. Cuando el reino de Dios se manifestó, se secó el fondo del Mar Rojo. No hay forma que ellos pudieran pasar en medio de un fango. Los judíos venían cargados. Traían sus burros, sus vacas, sus ovejas, su dinero, sus camostres. Traían todo. Estamos hablando de la apertura del Mar Rojo. Manifestaciones del reino de Dios. El fuego del cielo que cayó en el monte Carmelo cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Les permitió que hicieran su sacrificio. Estuvieron toda la mañana gritando y cortándose con espadas y con cuchillos.
y gritándole a Baal, y Elías simplemente se burlaba. Griten más, griten más, griten más. Le decía, quizás está de viaje. Está de viaje. Alguien, no sé si es cierto, pero algunos comentaristas dicen que en sí el significado de esa expresión está de viaje es está en la letrina. El Dios de ustedes está en la letrina, está de viaje. Sigan, 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 griten. Y el hecho de que le dice, asegúrense que al buey mío le echan mucha agua. Que naden, que los pedazos de buey naden en el agua. Es un hombre que conoce el reino de Dios. No se lo trata de hacer fácil a Dios, pues sabe que el reino de Dios viene y cambia cosas. Y él hizo una oración pequeña, corta, pero el hombre conocía el reino de Dios. Necesariamente no son tus oraciones largas y tus gritos estentorios lo que va a traer que Dios haga un milagro. Es simplemente la fe y el conocimiento y la revelación de este reino de Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que este pueblo sepa quién es Dios. Y que este pueblo sepa que yo he hecho estas cosas por tu orden. ¡Wow! ¡Pum! Se abrió el cielo. Bajó el fuego. Consumió la carne. Consumió las piedras. Lamió el agua. Solamente quedaron las cenizas. El reino de Dios se manifestó. Cuando los 3 varones hebreos caminaron en el fuego, no es que el fuego dejó de quemar, es que el fuego fue selectivo para no quemar a hombres de fe. El fuego quemaba porque los que lo echaron sin haber entrado perecieron afuera, porque el horno se había recalentado 7 veces. Así que no es que el fuego dejó de ser fuego, pero el fuego para uno del reino ya no quema. Y el agua no anega. Cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. La llama no va a arder en ti y el agua no te va a anegar. ¿Por qué razón? Porque el hombre y la mujer del reino, a favor de él y de ella, operan principios que no operan para otro. Aleluya. ¿Quiere otra manifestación del reino de Dios? Jesús multiplicando panes y peces, alimentando una multitud de más de 15 o 20 mil personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Y sobraron 12 canastas llenas. Y la gente comió hasta que se sació. Hacía tres días que no comían. Y Jesús simplemente bendijo el pan y los peces y dijo, repártanlo. Manifestación del reino de Dios. Podemos hablar de convertir el agua en vino, manifestación del reino de Dios. Podemos hablar de Jesús caminando sobre el agua. Trate usted de caminar en su bañera, a ver, con 2 centímetros. A ver, cuando Jesús puso los pies ahí, no es que cambió. La estructura molecular del agua no cambió, pero el reino de Dios, que hizo, suspendió ciertas leyes. Porque ¿quién estaba caminando sobre el agua? El rey. Porque todo lo que Jesús toca lo cambia. Aleluya. Por eso es que tú necesitas un toque, no de la religión, ni del apóstol, ni del profeta. Tú necesitas un toque de Jesús. Esa cara fea y aburrida te la va a cambiar. Y vas a verte bonito aunque sea feo. Alguien diga aleluya.
manifestaciones del reino. La sombra de Pedro sanando a los enfermos. La sombra. Le ponían los endemoniados y los enfermos para que cuando él pasara, su sombra. Y no era la sombra del sol. Quiero aclararle algo, no era la sombra del sol. Entonces, en los días de niebla, entonces nadie se sanaba. Cuando el sol estaba escondido, entonces no se los ponían. No, no era la sombra. No piense usted que era la sombra esa, que entonces él tenía que estar para sentir esta forma. Bueno, ahora, ahí. El que esté ahí, y me dé $20, el que se va a sanar. Pero asegúrate que estás en la sombra. Voy a ponerme en el ángulo correcto con el sol. No era eso. Lo que da a entender es que del cuerpo de Pedro, la gloria y la energía del reino sobrenatural que había en su espíritu era tan real que salía hacia afuera y se produjo un campo magnético de poder, que la Biblia le llama la sombra. Y todo el que se acercaba a ese campo magnético quedaba sano, porque el poder del reino estaba en ese campo magnético. Alguien diga aleluya. Y voy a decirle algo, como que me llaman a un rosario. Esos tiempos van a regresar. No podrán ser manipulados, no podrán ser articulados, no podrán ser estructurados ni orquestados. Esos tiempos van a venir cuando venga una verdadera manifestación del reino de Dios a su nombre. Una pregunta, ¿no vimos una manifestación del reino el día que fuimos a predicar a la joyita? Un aguacero torrencial empieza a caer sobre los muchachos. Dios me dijo que lo hiciera. En otras veces no me lo ha dicho, porque aún para operar en el reino hay que operar en obediencia al rey. Yo no soy rey, él sí. Yo sentía al Señor. Sentía al Señor. Y yo dije, yo ordeno que esos cielos se cierren ahora mismo. Porque yo quiero predicarle a estos muchachos. Y no quiero que sigan enchumbados. En menos de 30 segundos, los cielos se cerraron. No cayó una gota de agua. Pero no se quedó el asunto. Y oí que el Espíritu me dijo, declara lo otro. Y ahora yo ordeno que el sol salga brillante. Ahora mismo. En menos de 60 segundos, las nubes se corrieron y un sol brillante. Y no cayó una gota de agua mientras estuvimos predicando el evangelio y ministrándole allí a los presos. ¿Por qué razón Dios hace eso? Porque Dios quería hacer dos cosas. En primer lugar, beneficiar a los que estaban escuchando la palabra. Y en segundo lugar, darle un testimonio de lo que es el verdadero reino de Dios. Entienda esto. Entienda esto. Cuando el reino se manifiesta, tiene dos propósitos. El primer propósito es suplir la necesidad. Y el segundo propósito es manifestarle al mundo que Dios está vivo. Que Dios es real. Y que cualquier cosa puede suceder para alguien que cree en el reino de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar, levanta las manos. Quiero que oren conmigo. Vamos a orar, diga yo recibo la palabra, diga yo recibo la palabra, diga yo recibo la palabra, yo recibo la palabra. Dígalo, yo abro mi